Estamos en un espacio con la verdad. Vamos a tratar un tema controversial como es la currícula escolar 2017, que el Ministerio de Educación quiere implementar contra los derechos de los padres de familia. El exministro Saavedra fue censurado por vivir a espaldas de la realidad nacional y demostrar una incapacidad por manejar este sector. Hoy, la ministra de Educación sigue estos mismos pasos y tercamente sostiene que la currícula no contiene ideología de género, sino que da un enfoque transversal de igualdad de género, derechos, deberes y oportunidades. Para hablar de este tema, el representante de la ONG Sin Componenda, el doctor José Luis Garrido Leca, habla en un espacio con la verdad. La verdad es que la ministra nos da mucho que decir. Nada de lo que dice es cierto, está falseando, y eso es lo que nosotros vamos a demostrar. La igualdad de oportunidades que nos está indicando contiene esta currícula, en verdad, ya existe en nuestra Constitución. Y si comenzamos nosotros a ver lo que fue esa aspiración permanente de la conquista de lucha de las mujeres a fin de equiparar las oportunidades, los derechos de equidad existente entre varón y mujer, pues tenemos que remontarnos a aquellas épocas en que las mujeres han tenido la oportunidad muchas veces de hacer declaraciones y manifiestos, y esto como declaración de la mujer ha venido desde 1781. A comienzos del siglo XX, la mujer ya conseguía tener el mismo estatus jurídico que el varón. ¿Para qué? Para participar en la vida pública, en la vida privada, para tener derechos políticos, sociales, educacionales, culturales, y todo era un legítimo derecho, una legítima aspiración de las mujeres. Para hablar de ideología de género, hay que entender primero que existe una ideología mundialista oculta, donde los principales activistas son las Naciones Unidas y sus agencias satélites como la OMS, la UNESCO y el Fondo Mundial de Población, quienes permanentemente financian en cada sector la implementación de una nueva ideología en sentido inverso, que imponen el control de la natalidad y la introducción de una ideología artificial de ingeniería genética e ideología de género, para limitar la soberanía de los estados a lo desarrollado en el campo social, político, religioso, de salud y educativo-cultural. En el sector educativo se financian lobbies educativos, programas que tratan de redefinir nuestros derechos humanos, creando corrupción en el lenguaje político. Este poder oculto, movido por ideologías masónicas, combinadas de capitalismo sionista y marxismo, se encargan de difundir una nueva antropología humana, moldear la conciencia de la gente, reformateando así la naturaleza humana con el propósito de descomponer la sociedad, la persona humana, la iglesia y la soberanía de un país. Es la imposición de una nueva ética con un nuevo pensamiento para que la gente asuma nuevas costumbres. Ellos afirman que la gente de a pie es manipulable porque desconocen estas cosas, y para esa distorsión manejan a la prensa mermelera como algunos propios periodistas lo sostienen. Podrán engañar a muchos, pero no a todo un pueblo bien informado, por los que conocen esta conspiración mundial de género. En el Perú, esos derechos llegaron con acierto como una aplicación en cuestiones laborales y sociales en 1974. Igual trabajo, igual remuneración. Lo importante era la capacidad para el cargo. Recordamos nosotros, porque en aquellos tiempos nos encontrábamos en el aparato del Estado, precisamente en el gobierno interior del Ministerio del Interior, y ahí nos dimos cuenta cómo existía ya una reacción negativa por parte de muchos varones que se oponían a tener como jefa a una mujer, y los primeros brotes de discriminación comenzaron a ir quitándose, haciendo ver que lo que dependía era la capacidad. Si una mujer tenía capacidad para ejercer un encargo, pues no había ningún problema que sea nuestra jefa. De igual manera, si la mujer tenía la misma capacidad que el varón para desempeñar un mismo cargo, pues tenía el derecho de obtener la misma remuneración por ese cargo. Entonces todos estábamos de acuerdo con eso, y poco a poco se fue cambiando el sentido machista que existía.
Por lo tanto, el sentido de equidad aquí en el país ya se manejaba desde 1974. En 1979 fue CEDAW, que viene a ser la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación, justamente para que en forma mundial se combatía todas las desigualdades que existían entre mujeres y varones. De tal manera que cuando hablamos de oportunidad, pues siempre ha sido una aspiración de la mujer en la que muchos de nosotros apoyamos y todos estamos de acuerdo con todo eso. La CEDAW es un instrumento jurídico internacional que fue creado precisamente para buscar esa equidad, para que no exista discriminación, para que esa oportunidad no solamente se dé en las zonas de capitales, ciudades, sino en las zonas rurales, donde las mujeres pobres muchas veces no tienen acceso por discriminación ni a la salud ni a la educación. ¿Cuántas mujeres pobres cuando vienen a la capital son discriminadas? Eso, la ministra de Educación se pronuncia, la ministra de la Mujer se pronuncia, la ministra de Justicia se pronuncia. A esa discriminación no les importa, porque a las feministas en verdad no defienden a las mujeres. Lo que defienden son un sentido de cambio de mentalidad en la cual están abocadas por realizar. Lo que estamos en desacuerdo es con aquellas introducciones de mentiras, de engaños, de degeneración de las ideas, de la perversión de los pensamientos a través de una currícula escolar que sí tiene en sus páginas 16 y 30 un sentido equivocado y contra la Constitución, que está reconociendo solo lo que es la discriminación existente entre mujeres y entre varones. Por consiguiente, lo que sostiene la ministra es una mentira, es una falacia. Nadie va a estar en contra de eso. Estamos en contra de los aprovechamientos de la existencia de derechos constitucionales para que quieran distorsionar y llevar a un campo que no esté reconocido ni jurídicamente en forma internacional, ni tampoco por el Estado peruano a través de su Constitución. Eso es lo que no se va a permitir. La ministra de Educación no tiene conocimiento de la Constitución, no tiene conocimiento de los antecedentes de estas conquistas, de aspiraciones de la mujer de manera legítima, no tiene conocimiento de lo que es los organismos internacionales cuyos convenios ya están establecidos y todo está formulado bajo un concepto existente, cuya única diferenciación sexual en categoría es el género masculino y es el género femenino. No existe otros géneros reconocidos ni en cualquier nación conforme a su constitución, ni menos en la nuestra. Eso es lo que no dice la ministra. Y yo la desafío a la ministra de Educación para que diga en qué parte de nuestra Constitución existe ese término de género, que no sea una diferenciación de la categoría sexual entre hombre y mujer. Si ella lo encuentra, a ver dónde está para que sustente sus argumentos y no trate de engañar ni a los padres de familia, ni a una ciudadanía que muchas veces no está enterada de estas cosas, pero estamos nosotros para aclarar y esclarecer aquellas oscuridades de pensamiento que no responde a la iniciativa de la propia ministra, sino a la imposición de esos pensamientos que vienen de los organismos internacionales como la ONU. Sobre este tema se puede hablar muchas cosas y nosotros lo vamos a hacer después cuando tengamos invitados especiales, porque el tema es muy amplio, pero en esto podemos dar, como dice, un adelanto pequeñito para demostrar que la ministra, tan igual que su antecesor, el ministro Saavedra, que fue censurado por lo mismo, por su incapacidad y por la mentira que estaba dirigiendo a toda la nación e inclusive faltando el respeto al Congreso porque hablaba mentiras y no acorde a lo que es nuestra Constitución, que
que defiende a los padres de familia. Por tanto, finalmente debo determinar diciendo que el concepto de género viene a ser el caballito de Troya que nos quieren imponer por esos pensamientos que vienen de afuera, de otros estados, de otros organismos supras, y que no recoge nuestra identidad, nuestra tradición de país, nuestra formación que nos han dado nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros ancestros, de identificación de toda una historia de lo que es varón y mujer, con un soporte jurídico que la ministra ni ningún político ignorante de todos estos puntos puede alterar, puede modificar. Vamos a seguir estando vigilantes los padres de familia con lo que haga este gobierno, y si ellos desafían de que no van a cambiar 1 milímetro de todo esto, pues nosotros les respondemos también que no vamos a ceder en nada mientras no esclarezca verdaderamente cuál es el soporte jurídico que tienen respecto a esta terminología de género, que ni siquiera resiste lo que es el significado a través de la Real Academia Española. No existe como sustitución de lo que es la identidad sexual de varón y de mujer. No existe género ni en el orden natural ni en el orden jurídico. Eso es lo que debemos dejar bien en claro para que todos sepamos defender nuestros derechos humanos, los derechos de los padres de familia.